Seguridad, Justicia, Fuerzas Armadas y, bueno, socio de la consultoría CMC. Bienvenido. Tania, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. Hablar pues de estas iniciativas o estas estrategias que trae Kamala Harris a México y, bueno, además a Centroamérica, pero además, vaya, nada más se refirió a Guatemala, pero a pesar de ello incluye Honduras y El Salvador. ¿Se puede resolver esta circunstancia de parar la migración, pues invirtiendo recursos allá en esta zona de Centroamérica? Bueno, si bien la visita de la vicepresidenta Kamala Harris fue muy provechosa y muy significativa para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la verdad es que faltan muchas cosas que hacer, falta una estrategia concreta y con visión de largo plazo para solucionar el problema. Como bien lo mencionas, Tania, no basta con la inversión de recursos en Centroamérica, porque también tenemos un grave problema de desigualdad en estos países. Si bien el principal motivo por el que se ha argumentado, por el que migran las personas, es por la falta de oportunidades, también es cierto que hay una grave crisis de seguridad en estos países. Estas personas a veces no huyen porque no haya trabajo, sino porque las pandillas en Centroamérica, los grupos del narcotráfico son tan fuertes, bueno, que ya ponen en riesgo su estabilidad. Entonces, esta es una primera aproximación. Es relevante que haya anunciado la inversión de recursos en este tema, para frenar la migración, pero evidentemente es parte de una gran agenda que tendría que estudiarse minuciosamente para poder continuar con este esfuerzo. Y bueno, ahora pues le dice Kamala Harris esta declaración que llamó mucha la atención, que le dice a los centroamericanos, no vengan, y bueno, a cambio ofrece estos recursos. Y además, ¿qué lectura darle el hecho de que se haya dirigido a Guatemala y después a México? Ahí quedan en el aire Honduras y El Salvador. Bueno, aquí apreciamos un poquito de contexto y de información de la funcionaria, porque evidentemente la migración, como se ha detectado en las fronteras, todos los países de Centroamérica aportan prácticamente en cantidades iguales a los migrantes que son detenidos en la frontera con Estados Unidos. Interesante, Tania, el número de mexicanos que ha sido detenido en la frontera ha bajado. Ya no es como antes, que México era el país número 1 en aportar migrantes hacia los Estados Unidos. Ahora es Centroamérica. Y esta afirmación de decir claramente que no vengan, y que incluso, como lo mencionaba, lo repitió en 2 o 3 ocasiones, es para cambiar esta idea errónea que dejó el presidente Trump de que tenían como una frontera de política de brazos abiertos, una frontera de puertas abiertas, donde muchos migrantes creen que son recibidos o son muy bienvenidos en los Estados Unidos, y no es así. Estados Unidos ya está viviendo una crisis severa por la cantidad de migrantes que han llegado a través de sus fronteras. Pero además porque, vaya, el presidente Biden hizo campaña refiriéndose a que se iban a relajar las medidas en la frontera, ¿no? Y esto es como, pues se puede leer como un llamado de, ay, puede entrar quien sea. Sin embargo, pues ahora manda a Kamala Harris a decirles, no, ya espérense, ¿no? Por supuesto, Tania, prácticamente meten reversa. Deciden que por la crisis humanitaria que están viviendo no era correcto, y ahora sí lo dicen con todas sus letras: no vengan porque no tenemos espacio para todos, porque no vamos a poderles dar asilo político a todos, y porque las condiciones para que hagan una migración segura y ordenada actualmente los Estados Unidos no las tiene, por la gran cantidad de gente que ya tienen allá, pero que también nosotros, Tania, tenemos varados en la frontera. Tijuana, Matamoros y Nuevo Laredo son campamentos masivos de migrantes que están estacionados, que están varados por varios programas que, si bien ya desaparecieron, como el Permanece en México, pues nos sigue generando una grave crisis humanitaria. Y además se dejan ver la posibilidad de una nueva estrategia de seguridad, ¿no? Venimos ya de 13 años del Plan Mérida y ambos países dicen, bueno, no se han visto los resultados que se esperaban con este plan, y se puede borrar de un plumazo esta estrategia, pues que llevamos ya 13 años con ella. Por supuesto, y de hecho ya la borraron. Algunas buenas iniciativas que habían surgido del Plan Mérida prácticamente ya no existen. Hay programas completos que han sido eliminados, y ahora lo que es imperativo que se imponga una nueva agenda de seguridad. El Plan Mérida tenía cosas muy positivas, entonces si decidieron que tal vez no es la mejor vía, es adecuado, nada más que tienen que presentar en el corto plazo ambos gobiernos
una iniciativa de seguridad adecuada, porque el problema con los cárteles del narcotráfico sigue presente, porque entre otros temas que la vicepresidenta mencionó, como es migración, como es desarrollo social, como es inversión en empleo, también hizo alusión a que las fronteras mexicanas estaban muy endebles, eran muy débiles y no lograban contener el tráfico masivo de fentanilo hacia Estados Unidos. El fentanilo es una de las principales amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y México no ha podido contener el tráfico a través de sus fronteras. Entonces, urge replantear cualquier iniciativa de seguridad, ya sea el Plan Mérida en una nueva versión o cualquier otra, porque el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas está fuera de control en la frontera. ¿Cuáles son las cosas que rescatarías de la iniciativa Mérida? Porque comentabas hace un momento que sí tuvo pues, aspectos positivos. Bueno, uno de los aspectos muy positivos que observamos en la práctica es la capacitación a los cuerpos policíacos y a las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa destinaba un capítulo muy importante en recursos para capacitar a estas fuerzas del orden y donde es necesaria. ¿Por qué? Porque para tener fuerzas del orden perfectamente capacitadas en el uso de la fuerza, en derechos humanos, en tácticas policiales, bueno, hay que dar una capacitación, esto es muy caro y nosotros no teníamos los recursos. Y otro aspecto positivo es la transferencia de tecnología. El hecho de que nos transfirieran helicópteros que a veces no podíamos pagar, helicópteros del tipo Black Hawk, equipos de rayos X, equipos de revisión para puestos de control carretero y detectar cargamentos de droga ocultos, por ejemplo en trailers. Entonces, todo esto hace que el combate fuera más eficiente. Entonces, esos son los aspectos que yo te podría señalar. Y bueno, finalmente, en torno a la fecha en que se lleva a cabo esta visita, justo un fin de semana después de elecciones aquí en México, ¿te dice algo? ¿Cuál es la lectura? Bueno, evidentemente el gobierno de Estados Unidos no quería interferir en el proceso electoral y si bien no han tenido esa intención, se podía interpretar por parte de los actores políticos de México que si venía en pleno proceso electoral, pues iba a poder influir en las elecciones. Creo que es un punto muy acertado que hicieran esta visita hasta una vez habiendo concluido el proceso electoral. Bueno, pues ahí está el tema bastante relevante para la relación bilateral México y Estados Unidos. Maestro Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia, procesos de seguridad, justicia, Fuerzas Armadas y socio de la consultoría CMC. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Tania. Un saludo al auditorio. Buena tarde. Y bueno, pues vámonos a